Hola, buenos días a todos. Gracias, doctora Meli, por la presentación. Doctor Carlos, doctor Kimura, muchísimas gracias por la introducción. El objetivo de esta ponencia, más allá de dar específicamente los últimos cambios o si hay en particular algún biomarcador o algo que nos lleve a hacer un diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad per se, o sea, no existe una prueba única que nos haga sospechar NH, o sea, realmente es un conjunto de pruebas y sobre todo el análisis específico de nuestro paciente. Sabemos perfectamente que la neumonitis por hipersensibilidad, desde mi punto de vista, es como que la gran imitadora, se parece a todo, puede ser cualquier cosa, y lo peor, cuando no encontramos el antígeno, como bien lo mencionó el doctor Kimura. Y bueno, uno de los aspectos con los que voy a empezar es justamente lo que comentó el doctor Kimura. Sabemos que la neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad inflamatoria y o fibrótica que va a presentar una afección parenquimatosa y de vía aérea pequeña. Esto va a ser el contexto de una respuesta inmune a antígenos en individuos, ojo, que son susceptibles. No todas las personas que tienen contacto con aves o con algún otro antígeno orgánico y o inorgánico pueden llegar a desarrollar la enfermedad. Debemos de tener una persona con el antecedente o la predisposición genética. Y uno de los aspectos súper importantes aquí es que el antígeno puede ser conocido o desconocido y los síntomas pueden ser muy inespecíficos, pueden ser síntomas agudos, subagudos o crónicos, puede inclusive haber síntomas o signos también desde el punto de vista constitucional y también puede haber recurrencias. Entonces vemos que es una de las enfermedades intersticiales que puede tener mayor variabilidad en cuanto a la presentación clínica, en cuanto a la evolución, a la presentación por imagen y también al comportamiento en cuanto a pruebas de funcionamiento respiratorio. El doctor Kimura mencionaba muy atinadamente que hace todavía alguna década decíamos que la neumonitis por hipersensibilidad podía ser una de las más nobles de las enfermedades intersticiales. Pero vamos a ver el día de hoy que no necesariamente es así. Hay factores de riesgo que pueden llevar a que nuestro paciente pueda desarrollar un curso muy similar al de la fibrosis pulmonar idiopática, que al día de hoy sigue siendo la reina de las enfermedades intersticiales fibróticas progresivas. Y bueno, uno de los aspectos a considerar, justo como lo comentó el doctor Kimura, es que al día de hoy tenemos una nueva clasificación en donde vamos a tener afecciones de tipo intersticial, de llenado alveolar, o puede haber inclusive combinación de patrones y que pueden ser secundarios o idiopáticos. Entonces aquí ya tenemos un cambio que abre un escenario mucho mayor para la neumonitis por hipersensibilidad, porque antes veíamos un patrón usual y casi siempre pensábamos inmediatamente en una fibrosis pulmonar idiopática. Al día de hoy sabemos que no necesariamente es así. Entonces aquí justo la neumonitis por hipersensibilidad entra dentro de esa categoría de las enfermedades con un desorden intersticial secundario dentro de lo que es una neumonitis intersticial bronquiolocéntrica. Entonces es uno de las buenas noticias para los que somos intersticiólogos y que de repente no encontramos el antígeno y que el patrón tomográfico puede ser muy difícil y que aquí es donde justo tenemos que hacer equipo para poder llegar a un diagnóstico mucho más preciso con el radiólogo. Y bueno, sabemos que va a haber factores ambientales que son los inductores. Tenemos que tener la identificación, la duración, si es posible, la cantidad, la frecuencia y la intensidad de la exposición. Estos inductores pueden ser antígenos orgánicos o inorgánicos y definitivamente uno de los aspectos súper importantes para el mal pronóstico de estos pacientes es que hasta en el 60% de los pacientes puede ser que no se identifique un agente específico y esto definitivamente va a condicionar un muy mal pronóstico. La susceptibilidad genética al día de hoy ya la conocemos, hay polimorfismos en el complejo mayor de histocompatibilidad. Estos son algunos factores genéticos que ya están reportados al día de hoy en la neumonitis por hipersensibilidad y vean cómo estos polimorfismos en este complejo mayor de histocompatibilidad pues definitivamente van a predisponer a nuestro paciente a que pueda haber una progresión fibrótica y un mal pronóstico adicional a que no solamente el paciente va a desarrollar esta respuesta
inmunológica persistente ante la exposición a los antígenos. Hay una sobreexpresión de MUC5B en los bronquiolos respiratorios que produce esta disfunción mucociliar, alteración en los mecanismos normales de reparación del pulmón y bueno, esto está asociado a una peor sobrevida. De manera muy general sabemos que llega el antígeno, llega el inductor, estimula a las células a nivel epitelial, a los macrófagos, se monta una respuesta inmunológica, una respuesta alérgica tipo TH1. Si se pierde esta regulación de lo que es las células T en lo que es la vía del FOXP3, puede desencadenarse también esta vía profibrótica en aquellos pacientes que tienen el antecedente genético hacia un desarrollo de esta disregulación y desarrollo de fibrosis pulmonar. Y bueno, vamos a aterrizar estos conceptos que de alguna forma ya hemos estado leyendo, que conocemos, lo vamos a aterrizar en un caso clínico donde vamos a integrar la imagen, la presencia en particular de un paciente con neumonitis por hipersensibilidad que tiene anticuerpos positivos y a tomar decisiones en cuanto a cómo favorecer el tratamiento para un mejor pronóstico. Sabemos que hay factores intrínsecos y factores extrínsecos que van a definir el pronóstico de los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad. El que se presente en una edad avanzada es un factor de mal pronóstico, el sexo masculino, estas mutaciones que ya he comentado, acortamiento de telómeros o alguna otra mutación a nivel genético, y definitivamente dentro de los factores extrínsecos el principal es que no se identifique el antígeno como disparador de la enfermedad, que haya altos niveles o un tiempo prolongado de exposición en aquellos pacientes que tienen una enfermedad silenciosa y progresiva, y definitivamente aquellos pacientes que ya desde su inicio al momento del diagnóstico tienen bajas las pruebas de funcionamiento respiratorio. Este es un paciente masculino de 57 años de edad. Él es comerciante, reside en el Estado de México. Pongo esta imagen porque en la Ciudad de México es una zona muy particular cerca de Ciudad Nezahualcóyotl, en donde antes era un relleno sanitario. Entonces aquí nosotros hemos tenido en CREPID una alta incidencia de pacientes que llegan radicando en estas zonas que tienen sospecha de neumonitis por hipersensibilidad. Dentro de sus antecedentes, dentro de los exposicionales como agentes orgánicos, él tenía una sala rellena de pluma de ganso. Es un dato curioso porque yo no sabía que existían las salas rellenas de pluma de ganso, pero bueno. Y dentro de exposición a aves de forma ocasional, relacionado principalmente con el entorno de su domicilio, aquí lo que tenemos que hacer es ser muy enfáticos en que no en la primera valoración de nuestros pacientes con sospecha de NH nos van a decir explícitamente que tienen exposición. Tenemos que ser muy insistentes, a veces hasta la tercera o cuarta consulta, estarles preguntando y preguntando y preguntando, a veces de verdad que los podemos hartar, pero pueden pasar 6 meses o a veces hasta un año en que nos dicen, sí, ¿qué cree, doctora? Resulta que sí, mi vecino tiene aves, o resulta que sí, hay humedad, salitre en casa y no me había dado cuenta, no le había dado importancia. Entonces, súper importante que seamos muy insistentes en reinterrogar a nuestros pacientes, de ser posible, cuando tenemos sospecha de NH en cada consulta, si es que no identificamos en la primera el agente. Él tuvo antecedente de inhalación de cocaína durante 7 años, suspendido hace 20 años, y tiene antecedente de una biopsia pulmonar en noviembre del 2021, previo a que llegara a valoración a CREPID. Y bueno, este es su padecimiento actual. Él inició en noviembre del 2020 con disnea y tos no productiva persistente. Es el común denominador con de los pacientes con EPID. En enero del 2021 progresa la disnea, acude con médico particular, le inicia corticosteroide a dosis baja. En marzo del 2021 se realiza una tomografía simple en donde se identifican alteraciones de tipo intersticial y un PET. Se le realizó un PET porque tenía un nódulo, se descarta malignidad y se decide ingresarlo a una biopsia pulmonar. Más adelante les cuento qué fue lo que nos arrojó a nosotros la discusión multidisciplinaria. En esta biopsia que se hizo a nivel privado, el reporte de patología no tuvo un diagnóstico concluyente, nos reportaron bronquitis crónica y áreas de fibrosis. Esta biopsia se hizo a nivel privado, en noviembre del 2021 llega con nosotros a CREPID. En la exploración física, realmente, pues lo que encontramos en la mayoría de nuestros pacientes con enfermedad intersticial, ruidos respiratorios disminuidos, estertores subcrepitantes de predominio en ambas regiones interescápulo-vertebral y, muy, muy importante, a la exploración minuciosa el paciente no tenía ningún dato de enfermedad autoinmune.
ni signos ni síntomas de enfermedad autoinmune. Dentro de los laboratorios generales, solamente una PCR de 0.87, el resto normales. Y bueno, tenemos una tomografía simple de marzo del 2021, que fue con la que llegó con nosotros a CREPIT. Vemos que hay incremento en la atenuación, hay lesiones de tipo reticular y vemos también zonas de nódulos centrilobulares en vídeo de ilustrado bilaterales. Este paciente, bueno, con la imagen vemos explícitamente que tenemos zonas de diferente atenuación. Tenemos un patrón de atenuación en mosaico adicional a nódulos centrilobulares bilaterales de distribución difusa. Con esta imagen sospechamos neumonitis por hipersensibilidad, también por el antecedente exposicional. Y bueno, a manera de resumen, de manera general vamos a recordar aquellos hallazgos tomográficos que nosotros vamos a ir a buscar de manera puntual en nuestros pacientes con NH, que son los nódulos centrilobulares, vidrio de ilustrado, atenuación en mosaico y el patrón de 3 densidades. Y súper importante la importancia de hacer una tomografía de alta resolución en inspiración y expiración, en donde vamos a ver el atrapamiento aéreo en fase expiratoria, evidentemente, que es muy concluyente para afección de vía aérea, muy significativo en neumonitis por hipersensibilidad. El patrón de 3 densidades, en donde podemos tener, como ustedes lo ven ahí, cambios en la atenuación, un patrón 1, donde podemos tener un pulmón normal con incremento en la atenuación por vidrio ilustrado, o un patrón 2, en donde podemos tener disminución de la atenuación con un pulmón normal, o esta combinación que nos puede dar el patrón de 3 densidades. De manera muy general, debemos de puntualizar en que hay una subclasificación, o una clasificación, mejor dicho, se clasifica la NH fibrótica y no fibrótica, y a su vez el patrón tomográfico se clasifica en fibrótico y no fibrótico. Desde el punto de vista tomográfico, la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica típica debe de cumplir con estas características puntuales para que nosotros podamos sospechar la enfermedad, y es compatible básicamente cuando cambia alguno de los criterios que son muy significativos para una neumonitis por hipersensibilidad típica, y el patrón indeterminado no existe en la NH no fibrótica. Estos son algunos ejemplos que vamos a encontrar en este tipo de patrón tomográfico no fibrótico, y de manera rápida me voy a lo que es el signo de 3 densidades. Ok, puede haber coexistencia de signos y fibrosis pulmonar y signos de obstrucción bronquial que son altamente sugestivos de la neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Entonces voy a comentar solamente algunos aspectos generales en cuanto a el tipo de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica desde el punto de vista de imagen. Va a haber reticulación irregular fina o gruesa, distorsión de la arquitectura, engrosamiento septal con o sin bronquiectasias por tracción. Va a haber áreas de vidrio deslustrado y algo muy importante que mencionó el doctor Kimura, la distribución. Yo siempre le digo a mis residentes en CREPIT, ustedes tienen que ir a ver la distribución para que no se pierdan en la evaluación de los patrones tomográficos y sea un poquito más sencillo posteriormente identificar la forma de las lesiones y entonces podamos sospechar de un patrón tomográfico en particular. Entonces, en cuanto a la neumonitis por hipersensibilidad desde el punto de vista de imagen fibrótico, es típica, compatible o indeterminada, y de manera muy puntual debemos de tener también fibrosis pulmonar, sí, pero debe de haber al menos alguna anomalía en tomografía indicativa de enfermedad de vía aérea pequeña. Atrapamiento aéreo, nódulos centrilobulares, puede haber inclusive algunas zonas focales de consolidación, pero es súper importante ir a buscar de manera intencionada estas características en pacientes con sospecha de NH, aunque veamos fibrosis en la tomografía. Bien, y estos son algunos ejemplos de neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, no me voy a detener demasiado y volvemos con nuestro paciente. Entonces, una vez que vimos la imagen de nuestro paciente, nosotros sospechamos de manera inicial con esa primera imagen, aunque no era un atacar y aunque no teníamos una fase expiratoria, la presencia de nódulos centrilobulares y el antecedente de exposición nos hizo sospechar NH. Estas son las pruebas de funcionamiento respiratorio iniciales. Vean cómo el paciente tenía una FBC de 54% y tenía una DLCO ya disminuida. Y aquí vamos a algo muy importante. La neumonitis por hipersensibilidad es una enfermedad, sí, compleja,
para el diagnóstico, también compleja para el seguimiento, para el tratamiento. Pareciera muy simple el tratamiento de nuestros pacientes, definitivamente retirar la exposición, dar corticosteroide y asumir que si el paciente retiró la exposición, si es que la identificamos, le va a ir bien solo con corticosteroide, muy probablemente acetoprina. Pero ¿qué pasa cuando hacemos un análisis completo en el abordaje de estos pacientes? Realizamos en CREPID a su llegada anticuerpos, porque definitivamente, aunque sospechemos NH, aunque el paciente viva con gallinas al lado de su almohada, definitivamente vivas y las alimente y duerma con ellas, no podemos excluir o no podemos asumir que solo es neumonitis por hipersensibilidad, porque ahí es justamente donde tenemos a ese grupo de pacientes que pueden progresar cuando nosotros asumimos que ya le quitamos la gallina, que le dimos prednisona, mejoraron los síntomas y le va a ir bien. Eso no necesariamente siempre es así. Y eso definitivamente depende de nosotros. A este paciente le realizamos perfil de anticuerpos. Tenemos anticuerpos antinucleares. Aquí tenemos el patrón IGA, que muy amablemente el doctor Carlos nos explicó. El paciente tuvo ANAS positivo, 1 en 160, con un patrón AC21, reticular mitocondrial, y tenemos un patrón citoplásmico, que como bien nos mencionó el doctor Carlos, podemos intuir nosotros que tenemos títulos bajitos de anticuerpos antinucleares. Y si este paciente no tenía dolor articular, no tenía ningún signo o síntoma en piel, pues muy probablemente podemos decir, ok, para mí esto no es significativo porque no le duele nada, pero no necesariamente es así. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos un panel ampliado, ANA23, en donde el paciente presentó PM-SSL75 positivo alto. En este perfil tenemos este resultado en donde definitivamente, aún teniendo una biopsia pulmonar que al inicio no fue concluyente para el diagnóstico, porque realmente ese es otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Para qué vamos a realizar una biopsia en un paciente si no vamos a tener el análisis por un patólogo experto? De nada nos va a servir, solo lo ponemos en riesgo. Entonces, hacemos este panel ampliado con este anticuerpo positivo y entonces, ¿cuál es la evolución del paciente? Definitivamente tenemos que tratarlo desde el principio con ácido micofenólico, con prednisona. Le solicitamos antígeno aviar, el cual salió negativo. Iniciamos con dosis reducción de prednisona e iniciamos ácido micofenólico. ¿Por qué? Porque si bien nosotros mandamos a pedir el tejido, se analizó por el patólogo experto y por biopsia concluimos neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Entonces, tuvimos el antecedente de exposición, la tomografía y una biopsia pulmonar típica de NH fibrótica. Entonces, el paciente tiene una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, según la biopsia. Pero ¿qué pasa con esos anticuerpos? No podemos tratar a ese paciente como un paciente solo NH porque tiene anticuerpos positivos, y aquí es donde radica la importancia del pronóstico. Iniciamos ácido micofenólico 1 gramo cada 12 horas, retiramos la exposición, mejoró clínicamente, definitivamente, prácticamente la tos se le quitó, mejoró muchísimo la disnea y tiene una tomografía de control que más adelante les voy a mostrar. Revisamos la biopsia por un patólogo experto. En la biopsia se concluye neumonitis por hipersensibilidad, tenemos cuerpos de Schaumann, tenemos hendiduras de colesterol, tenemos granulomas pobremente formados, por lo que se concluye este diagnóstico. No voy a ahondar mucho por cuestiones de tiempo también en cuanto a los aspectos desde el punto de vista histopatológico. Solamente debemos de recordar que para hacer este diagnóstico tenemos que tener una neumonía intersticial acentuada desde el punto de vista histopatológico alrededor de la vía aérea, es decir, bronquiolocéntrica, acompañada de bronquiolitis celular crónica, aquellos granulomas pobremente formados, y no contar con hallazgos que sugieran un diagnóstico alternativo. Bien, voy a pasar rápidamente, ya por cuestiones de tiempo no voy a ahondar mucho en lo que es la histopatología, la clasificación actual de la histopatología. Y bueno, definitivamente sabemos que para hacer el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, lo ideal sería tener la identificación del antígeno. En este caso, el paciente lo tenía y dependiendo de esto, vamos a optar por el lavado bronquial alveolar. El lavado bronquial alveolar nos va a ayudar muchísimo. Si tiene más de 30% de linfocitos el paciente en el diferencial celular, pues aumenta muchísimo la confianza diagnóstica sin biopsia pulmonar. Entonces, retomando, y ya prácticamente para terminar, es
si este paciente se hubiera hecho primero un lavado bronquial alveolar, muy probablemente linfocítico el resultado, y anticuerpos, no hubiese sido necesaria la biopsia pulmonar. Obviamente se le hizo y la aprovechamos, concluyendo diagnóstico, diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Vamos a tener varios esquemas de recomendación a utilizar que se van a basar específicamente en el antecedente de exposición y el tipo de patrón tomográfico adicional a el grado de confianza. Vamos a tener varias herramientas que nos proponen cómo llevar a cabo esta ruta diagnóstica. Tenemos una tomografía de alta resolución en noviembre del 2023 en donde vemos evidencia de que hay incremento del retículo, hay incremento en el número de los nódulos centrilobulillares. En vidrio deslustrado tenemos atenuación en mosaico y tenemos atrapamiento aéreo. Entonces este paciente ya lo habíamos manejado con corticosteroide, dosis altas, dosis reducción, ácido micofenólico, se le quitó la tos, se le quitó la disnea, pero ¿qué pasa con la tomografía? La tomografía no se detuvo el daño y al contrario, progresó aún con tratamiento. Entonces decidimos definitivamente acude a consulta de seguimiento. Aquí retomamos la evaluación por reumatología, en donde ya hay evidencia de telangiectasias en tórax, los estertores continúan, se ajusta nuevamente la inmunosupresión, se incrementa la dosis de ácido micofenólico y aquí hay disminución de la difusión. Corroborando que esta disminución de la difusión no se deba a una causa vascular, se descartó hipertensión arterial pulmonar, entonces se decide iniciar nintedanib. ¿Por qué? Porque hay más retículo. Muy probablemente persistía algo exposicional porque los nódulos centrilobulillares aumentaron, además de que aumentó el retículo, y se realiza panel de miopatías. Como bien lo mencionó el doctor Carlos, el paciente tenía un ANA citoplásmico. Entonces tenemos que ir a buscar algo más allá del por qué este paciente, aún con inmunosupresión, está progresando. Definitivamente decidimos sugerirle el cambio de domicilio. Mejoró aún más con el cambio de domicilio. Les comentaba que esta zona del Bordo de Sochaca en la Ciudad de México, yo particular la odio porque llegan muchos pacientes de esta zona que muy probablemente están afectados por esta enfermedad. Y buena tolerancia al antifibrótico, pero vean cómo la función pulmonar se siguió deteriorando a lo largo del tiempo, porque el paciente refería mejoría clínica y estabilidad en cuanto a sus síntomas en general. Entonces es muy importante que consideremos que nuestros pacientes debemos de llevar seguimiento e ir a ver mucho más allá para poder impactar de una forma mucho más certera en su pronóstico. Tenemos una tomografía en enero del 2025 en donde vemos esa persistencia de la atenuación en mosaico, vemos más retículo, ese es el nódulo que les comentaba, y vean la evolución de 2021, 2023 y 2025. Entonces tenemos que este paciente, a pesar de tratamiento adecuado, a pesar de tratamiento antifibrosante, a pesar de dosis óptimas de ácido micofenólico, seguía evolucionando la enfermedad, muy probablemente en el contexto de este anticuerpo positivo, aunque no presentara manifestaciones extrapulmonares o sistémicas, por lo cual decidimos proponer manejo a base de rituximab. ¿Por qué? Porque el pulmón está progresando. Entonces, a manera de resumen, lo ideal sería identificar la exposición, y aquí tenemos que tener este punto intermedio hacia nuestra toma de decisiones. Tenemos que individualizar nuestro abordaje, nuestro tratamiento y nuestro seguimiento para cada uno de nuestros pacientes. Pensaríamos que si hay más inflamación, aquel paciente que está más inflamado no necesariamente vamos a tener que darle antifibrosante, pero ya vimos que de acuerdo a los factores de riesgo no necesariamente es así. Entonces, tomar en cuenta al paciente de manera integral y tomar decisiones con un seguimiento muy estrecho, aunque pensáramos que una neumonitis por hipersensibilidad, en su caso inicialmente más inflamatoria, iba a ser menos agresiva, lo cual vimos que no necesariamente fue así. Muchísimas gracias a todos por su atención y al final vamos con preguntas. Gracias.